Es un 11 de noviembre y vemos a Yaniko con un pastel de cumpleaños decorado a su estilo de ella. Y es porque ese día era su cumpleaños, pero estaba sola ya que las otras chicas no sabían que se celebraba esa fecha. Con excepción de Imoko, que sí lo sabía, pero decía que no podría estar junto a ella porque tenía unos planes que tenía que cumplir. Y esa es la razón por la que Yaniko se encuentra sola en su habitación pasando su cumpleaños. Mientras que en el bar, las chicas se encuentran reunidas para celebrar a Yaniko, ya que en realidad sí sabían que era su cumpleaños, solo que habían fingido no saberlo para darle una sorpresa, enseñando a Imoko a las demás un regalo para su hermana, el cual era un peluche de ella que incluso tenía su mismo pelo, el mismo pelo de Yaniko, claro está, el cual se veía un poco extraño. En eso Kaoruko, para dejar de lado el muñeco tan raro, pregunta por qué Yaniko se demoraba tanto, soltando una broma que si acaso nadie recordó invitarla al bar, y al ver que ninguna de las chicas comenta nada, se termina confirmando esto. Es época navideña y Hameneko, mientras grababa para sus seguidores, estaba por poner una menta en una botella de gaseosa para que te genere esa reacción donde sale mucha espuma de la bebida, haciéndolo lentamente, pero cuando ya estaba a punto de dejar caer la menta, es sorprendida por el chico bestia, haciendo que Hame salte al mismo tiempo que la gaseosa estalla. Hame se asusta por esto y como el chico le había preguntado por Kaoruko, esta le reclama cómo la conocía y si acaso era algo de ella, a lo que el chico aprovecha esto para responderle que era su novio, lo que impresiona mucho a Hame, quien en su mente empieza a pensar varias cosas, entre una de ellas siendo de que se compara con Kaoruko, diciendo de que ella nunca había podido siquiera tomarle la mano a un chico. Entonces Hame le pregunta para qué estaba buscando a Kaoruko y el chico le responde que era para devolverle sus panties, provocando otra reacción en Hame, quien llega a creer que incluso Kaoruko y el chico ya habían llegado a cosas más avanzadas. Y al verla tan impactada a Hame, el chico se le acerca y le pregunta por qué estaba de esa forma y si es que acaso esta era virgen. Pero apenas si termina de decir esto, aparece Kaoruko a salvar a Hame con un tremendo rodillazo en la cara del chico, tomando sus panties de vuelta y gritándole mientras le decía a Hame que tuviera cuidado con él, mientras que la última, entre lágrimas, la acusaba de ser una traidora. Así que Kaoruko termina aclarando todo y revela que en realidad el chico era su hermano, quien se presenta con su nombre, el cual es Shunran. Y aunque Hame al inicio se enoja con el chico por todo lo que le había hecho pasar, al pensar en que ambos en realidad eran hermanos, se relaja diciendo que ya sabía que Kaoruko no podría tener un novio. Así que Shunran, para seguir bromeando con ella, le dice que en realidad eran medios hermanos, lo que paraliza a Hame, quien nuevamente se asusta y empieza a pensar en cosas más indecentes, mientras que Kaoruko grita que Shunran le estaba mintiendo nuevamente. Pasamos a otro bar donde vemos a Kaoruko reunida de varias personas y acá nos damos cuenta que en realidad esta era bastante popular, siendo halagada tanto por hombres y mujeres en la mesa, los cuales en ese momento ya estaban muy tomados. En un momento Kaoruko se excusa para ir al baño mientras una de las chicas la ve irse. Afuera del bar vemos que esta había salido para usar unas colillas, pero se arrepiente porque el olor se le podía quedar. En eso la chica que la había visto salir la alcanza y se queda junto a ella, halagando a Kaoruko diciéndole que era muy madura, educada y elegante, aunque la chica gato le dice que no era para tanto y comenta en voz baja que en realidad no era muy buena persona para socializar, hasta que en la calle se escuchan gritos de personas que huían de al parecer una degenerada. Kaoruko al escucharlos le dice a la chica para que entren nuevamente al bar, pero al ver quién era la degenerada se impresiona porque no era otra sino que Yaniko, quien parecía tener un estilo nuevo. Kaoruko le reclama el por qué estaba así y Yaniko le responde que se había prendido fuego al tratar de hacer una fogata, a lo que sin querer Kaoruko hace una broma diciéndole si acaso era una maga, lo que llega a presenciar la chica, quien suelta una risita, lo que pone nerviosa a Kaoruko, y Yaniko, sin ayudar nada, termina diciéndole que en realidad su nombre de esta era Kansai, o la forma en la que ella se refería a esta, haciendo que Kaoruko nuevamente responda con un acento de las personas que son de ese lugar. Y aunque Kaoruko pensaba que esto le caería mal a la chica, en realidad esto le termina por gustar, quien se emociona mucho, y al ver cómo era en realidad Kaoruko, esto le motiva más a querer ser su amiga, lo que alegra a la chica gato, y Yaniko, sin importarle nada de esto, le pide a Kaoruko una colilla. La chica escucha esto y aprovecha para comentar que en realidad ella también fumaba colillas, pidiendo que eso se quede como un secreto entre las dos y sellando su nueva amistad fumando juntas, mientras Yaniko seguía ahí pidiendo que le den uno a ella también. Jikaki Neko estaba caminando cuando recibe una fuerte brisa de viento, lo que le hace comentar que ya casi era primavera. En eso escucha unos gritos muy desgarradores y al correr al lugar ve que estos eran de Saori, quien estaba así porque sus manuscritos habían salido volando, y al ver Jikaki que estos iban directamente a un charco de agua, se lanza sin miedo a salvarlo y lo logra, pero quedando totalmente empapada en el charco. Esto es recordado por Saori, quien le agradece que por esta acción pudo entregar su trabajo a tiempo. Y vean por un momento la cara de Saori, se ve muy avejentada, definitivamente este trabajo de mangaka le está succionando el alma. Jikaki se alegra porque debido a eso es que pudo conocer a una mangaka y recibir consejos de esta. Aunque Yaniko le dice que no era para tanto, Jikaki le dice que sí lo era y vivía haciendo lo que ama y que de seguro esa era la razón por la que Yaniko era su
asistente, pero esta le revela que en realidad nunca había leído la obra de Saori, lo que impacta a Jikaki, quien le reclama por esto a Yaniko, a lo que esta le pregunta si ella acaso lo había leído, contestando Jikaki de forma muy segura que sí lo había hecho, pero al ver la mirada de Saori termina por corregirse diciéndole de que aún no lo había hecho y solamente lo tenía guardado, y esto es porque si recuerdan el manga que hace Saori es de contenido inapropiado, terminando por decirle esta que no era necesario que se forzara a leerlo si es que no podía. Kaoruko y Yako estaban en la habitación de Yaniko, quien se encontraba profundamente dormida. La chica comenta que esta tenía una nota para Santa y si acaso ella seguía creyendo en cosas así. Al leer la nota, esta le pedía a Santa si le podía dar una zona donde pueda usar sus colillas sin problema, lo que cuestiona a Kaoruko de que para qué quería una zona si de todas formas ella fumaba en cualquier lugar. Pero al voltear la nota, esta tenía más texto donde decía que quería este lugar para así poder fumar con todas sus amigas en un día soleado, lo que conmueve el corazón de las chicas, quienes motivadas por la nota de Yaniko proceden a hacer un lugar aprovechando la nieve que caía. Mientras estaban haciéndola, llega Haruko con tragos para las 3, así que las chicas aprovechan la nueva zona para divertirse juntas bajo la nevada noche de invierno. Al día siguiente, mientras Yaniko sacaba la basura, se pone feliz al ver lo que habían hecho sus amigas, quienes quedaron enterradas en nieve por pasar la noche ahí. Pero esto Yaniko no lo sabe y solamente piensa que eran unos muñecos decorativos, pero cuando toca a uno se da cuenta que ahí estaba Kaoruko congelada, y aunque se impresiona al momento, inmediatamente le da igual y procede a encender su colilla, liberándose Kaoruko, quien le grita por no ayudarlas antes. Todas las chicas reunidas estaban tomando y se encontraban ya muy ebrias, aunque esto no le importa a Kaoruko, quien dice que seguirán bebiendo toda la noche, y Yaku propone que quien ya no puede aguantar más tendría que meter sus panties en la boca del arrendador, lo que emociona a Kaoruko y las demás, quienes mientras seguían bebiendo y riéndose decían que no podrían hacer algo así y que de seguro esto sería un premio para el pelado. Y pasando justo después con este mismo pelado, vemos que al final sí logrado meter sus panties en su boca y exactamente son 5 de ellas, pero por la cara que tiene el hombre no creo que lo haya disfrutado. Más bien parece como si se estuviera ahogando. Ahora el pelado con un mazo saludaba a las chicas por el año nuevo y les decía que era momento de otra fiesta anual del mochi, pidiéndole a Yaniko que le ayude a humedecer el mochi mientras este usaba el mazo para, bueno, amasar el mochi. Mientras que las demás chicas adormecidas decían que era demasiado temprano para algo así, el pelado, quien estaba muy animado, procede entonces a amasar el mochi, pero cuando lo hace le da un golpazo a Yaniko y sin darse cuenta de esto ni él ni sus amigas, este sigue martillando y de poco en poco vemos como Yaniko se va uniendo a la masa de mochi hasta desaparecer entera. Como nadie se dio cuenta de esto, piensan de que Yaniko simplemente se había ido ya, así que luego de que el mochi se enfría proceden a rellenarlo y darle forma, comentando Jame que su color era un poco extraño y que parecía ser del mismo color que el pelo de Yaniko. Y cuando el arrendador estaba cocinando los mochis y al ver que cada vez se hacía más grande, en un momento se asusta porque se da cuenta que Yaniko se había mezclado en la masa de mochis, pero esto resulta ser un sueño del pelado, quien lamenta que este sea el primero de ese año, ya que piensa que debido a esto era una mala señal, aunque no tiene mucho tiempo de pensarlo hasta que aparecen las gatas mañosas a decirle que empiece de una vez con la ceremonia del mochi, repitiéndose así nuevamente y de manera exacta el discurso del pelón y los comentarios de las chicas. Pero cuando nuevamente iba a golpear la masa de mochi, el arrendador se detiene al recordar su sueño, así que esta vez golpea con cuidado de no darle a Yaniko, quien mientras veía su celular y usaba una colilla movía la masa, hasta que se da cuenta que la había perdido y vemos que se quedó en la masa, lo que al final, aunque parezca algo simple, desembocó en el deceso de Haruko, siendo explicado por dos mujeres en la sala que esto se debió a que al parecer Haruko se ahogó con la colilla de Yaniko y que esta se encontraba en el mochi que el pelado había estado amasando, quien las escucha y se siente culpable por todo lo que había pasado, despertándose nuevamente en su habitación y nuevamente siendo llamado por las gatas mañosas para su ritual del mochi, dándose cuenta así que se encontraba atorado en un bucle temporal donde siempre terminaba despertándose por las gatas, y aunque tratara de ocultarse, estas lo iban a encontrar, estando ya en el bucle 111 y que siempre que una de las gatas perecía, el día se volvía a reiniciar. Al pensar en alguna manera para salvarlas a todas, se da cuenta de que siempre que se acercaban al mortero, una de las chicas terminaba por estirar la pata, como Kaoruko en el bucle 88, así que para que nadie se acerque a él mientras amasaba, decide hacerlo como vino al mundo, lo que asusta a las chicas excepto a Haruko, quien seguía adormecida, pero las demás estaban aterradas de lo que hacía el pelado, pero pese a esto estaba logrando lo que quería, que era mantenerlas alejadas, aunque Yaniko con sus instintos animales era atraída por el movimiento de ya saben qué, así que para alejarla el pelado le da tremendo golpazo con esa misma cosa, logrando así alejar a Yaniko y terminando por amasar el mochi, arrojándoles inmediatamente a todas las chicas para que lo coman y así acabar finalmente con el infinito bucle temporal. En eso, dos oficiales se acercan al pelón para detenerlo debido a una denuncia que habían recibido con respecto a él, terminando con el sacrificio del pobre pelado, quien pese a esto se alegraba de haber roto finalmente el bucle, aunque le había costado ser detenido por los oficiales.
Ahora vemos en una casa diferente que la mamá de Kaoruko levanta a sus hijos porque tenían que ir a comprar cosas para la casa, así que en el auto se quedan atorados en el tráfico mientras la mamá se quejaba por esto. Shunran señala que desde que Kaoruko se había mudado, esta parecía mucho a su madre, lo que enoja a Kaoruko, quien le dice que lo golpearía, lo que enoja a su mamá porque esta se enojó diciendo que le golpearía. O sea que sí se estaba pareciendo más a su mamá, la cual siente hambre y se aburre del tráfico, así que opta por mejor regresar a casa. Mientras disfrutaban de unas hamburguesas, la mamá le pregunta a Kaoruko si está bien engordado y si este era el caso, le daría entonces su ropa de embarazo, a lo que Kaoruko se niega porque no la quería, así que su mamá comenta que si no lo aceptaba se la daría a su hermano. Este aprovecha el momento para hacer una broma al decirle lo que podría haber engordado era el trasero de su hermano, quien se enoja y le da tremendos golpes por eso. Y cuando los chicos se retiraban, su mamá se los impide porque quería pasar más tiempo con sus hijos, lo que lamenta a Kaoruko diciéndole que su mamá estaba muy pesada. Su hermano entonces le dice que se acerque para al parecer decirle algo al oído, pero en realidad termina haciéndole un tipo de Big Box, lo que provoca otro enojo de Kaoruko y vemos un cartelito que nos indica que con este había sido su enojo número 139, diciéndonos que al parecer siempre que estaba con su familia Kaoruko terminaba por sufrir. Así como termina este octavo capítulo y como saben chicos, nuevamente vamos a comparar el anime con el manga para ver las diferencias. En el manga Shunran al parecer con Hame tiene otra ropa algo más llamativa que a comparación del anime, que se ve un poco más sencilla, pero de ahí el resto de la interacción entre él, Hame y Kaoruko es igual. El muñeco que le da Imoko a su hermana por su cumpleaños en el manga también aparece, pero acá sin querer, al haber usado los pelos de su hermana terminó por ser convertido en un muñeco vudú, haciendo que las cosas que le sucedían a este le pasaran en ese mismo momento a Nico, como que le caiga una bebida o quemarse con el fuego. En el momento en el que Saori se eleva su manuscrito, en el manga esto sucede porque Yaniko no escuchó que solo debía abrir un poco la ventana porque el viento estaba demasiado fuerte, así que en realidad es culpa de la gata que las hojas se fueran volando, aunque al final no fue tan malo porque así Jikaki terminó por conocer a una mangaka profesional, es decir Saori. Es chistoso como en el manga el pelado está feliz mientras amasa el mochi, pero esto es debido porque no se había percatado de que le había dado en la cabeza a Yaniko, quien al igual que en el anime estaba siendo integrada lentamente al mochi. Acá sí podemos ver cómo es que Haruko termina comiendo el mochi con la colilla de Yaniko, lo que hizo que finara. Cuando el pelado logra romper el bucle y les da el mochi a las chicas, entre ellas también llega a salir Pen Pen, siendo que en el anime parece ser que ella fue quien llamó a los policías para que se llevaran al pelado, lo que me parece muy desagradecido de su parte teniendo en cuenta que el arrendador dejó que se quede a vivir ahí sin cobrarle nada. Gracias a Dios que esto no es canon. La chica que quería ser amiga de Kaoruko se sorprendió de que esta fumara debido a que la universidad a la que las dos asistían era de un alto estatus, así que quizás se podría ver mal que alguna de sus estudiantes fume, siendo esta la razón por la cual esto queda como un secreto entre las dos. Y como un mini dato, la marca que usaba la chica eran unos que eran muy fuertes. Ahora sí chicos, eso sería todo. Gracias por ver este resumen y seguir apoyando a mi canal. Ahora estoy más ocupado que antes, pero cuando pueda acomodarme mejor les prometo meterle más ganas a mi canal, así que muchas gracias por seguir apoyándome a mí y a este canal, y nuevamente gracias por verme y nos encontraremos en el siguiente resumen.